Como verán, la charla de hoy no es la que estaba prevista. El doctor Fernández Rostelo tuvo que internarse de urgencia, ya está bien, ya fue dado de alta, pero por eso adelantamos esta charla que iba a ser dada el lunes próximo, y luego veremos cuándo él esté en condiciones para dar la charla de cardiopatías congénitas 2. En relación a fuentes hemorrígenas cardiovasculares, en la mayoría de los temas lo vamos a ver en la primera parte de esta presentación, en la cual nos vamos a referir a la evaluación de la ecocardiografía y en algunos casos multiimágenes en trombos en ventrículo izquierdo, en la evaluación de las trombosis protésicas como complemento de la clase de prótesis que dio el doctor Méndez, fuentes embolígenas durante el intervencionismo, el riesgo embólico de mixomas, hablaremos de los strands para diferenciarlos de los fibroelastomas papilares, las vegetaciones abacterianas del síndrome atifosfolipídico primario y secundario y las vegetaciones de la endocarditis infecciosa. Esos son los primeros 60 minutos, y en la segunda parte nos referimos al riesgo embólico y de las aplicaciones de la ecografía transtorácica y transesofágica en los pacientes con fibrilación auricular y stroke aortogénico o ateroembolismo aórtico, haciendo hincapié en el debris. Si tenemos en cuenta a los pacientes que ingresan por un accidente cerebrovascular a las salas de neurología o a las salas de clínica médica, el 80% es un accidente cerebrovascular isquémico. El 15% entra de la guardia a neurocirugía o a quirófano en caso de requerir cirugía. Son no más de un 15% los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Si nos referimos a la mayor cantidad de ACV isquémicos, la mayoría son no cardioembólicos, o sea, un 70% son accidentes cerebrovasculares trombóticos por enfermedades de pequeños vasos. En general son infartos lacunares provocados por hipertensión, diabetes o enfermedad de grandes vasos, que es la patología carotidia, que según tenga o no estenosis severa será pasible de tratamiento médico o quirúrgico. Y un 30% de los ACV son cardioembólicos. Ahora, esto no es así tan sencillo, porque si ingresamos, el paciente nos consulta por un AIT o un ACV, aquí está el 100% de los diagnósticos, pero antes de llegar a este 100% de los diagnósticos, ustedes saben que entre un 30 y un 40% de los accidentes cerebrovasculares, sobre todo en jóvenes menores de 45 años, no entran en ninguna de estas clasificaciones y quedan como criptogenéticos. Por supuesto que cuanto más estudios realicen de multiimágenes, de trombofilia, etc., más va a decrecer la probabilidad de que ese ACV sea criptogenético. En el caso de un paciente con un infarto lacunar, como vemos en esta resonancia, son infartos pequeños, profundos, y estos son debidos a enfermedad de pequeños o grandes vasos. Por el contrario, un cardioembolismo son infartos más grandes. En este caso, fíjense en que aquí hay una embolia en el territorio de la arteria cerebral media, y la resonancia magnética cerebral lo ve como un infarto córtico subcortical, que esas son las características que diferencian un accidente isquémico de un accidente de un ACV lacunar. En nuestro país hay algunas estadísticas que dicen que habría 50.000 accidentes cerebrovascular cardioembólicos, y esto implicaría que se estaría produciendo uno
cada 10 minutos. El 20% de estos pacientes tienen ACV fatales, no llegan a la consulta. El 40% que llegan a una institución quedan con severa discapacidad y un 40% se recupera. Algunos de ellos entran dentro de las ventanas de las 2 o 3 primeras horas, que es posible hacerle tratamiento fibrinolítico o trombectomía y poder lisar la arteria cerebral ocluida, y en ese caso los pacientes quedan sin secuelas. Por el momento ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires hay una sola unidad de stroke que dependiente de la obra social o prepaga, el médico la puede solicitar. La unidad de stroke, muchos de ustedes la habrán visto en los congresos argentinos de cardiología, tiene un tomógrafo en su interior. El paciente, cuando comienza los primeros síntomas neurológicos, llama a la unidad de stroke. Cuando llega a la casa, el paciente ingresa a la ambulancia, se le está haciendo una tomografía con un tomógrafo portátil de alta resolución, y si se descarta la hemorragia, se comienza ya la infusión de fibrinolítico, se traslada al sanatorio y, dependiendo de la respuesta o no, se hace la remoción, la trombectomía con un dispositivo. Esto ha acelerado mucho la recuperación de los pacientes con un accidente cerebrovascular. La importancia del cardioembolismo es la alta recurrencia, que no es común en otros accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios. El 14% de los ACV cardioembólicos tienen un segundo ACV dentro del año. Y además, según los datos de la OMS, es la segunda causa de mortalidad luego de la cardiopatía isquémica. ¿Por qué insistimos tanto en el diagnosticar un cardioembolismo? Y porque ahora vamos a ver que el tratamiento es específico y es totalmente diferente a cualquier otro ACV. Si aquí está el ACV no cardioembólico y aquí está el ACV cardioembólico, para el caso de la enfermedad de pequeños vasos, el tratamiento de la diabetes y la hipertensión es lo poco que podemos hacer para que ese paciente no tenga un primero o un segundo ACV lacunar. Para el caso de un ACV no cardioembólico, trombótico por enfermedad de grandes vasos, aquí hay en realidad hay 3 mecanismos. Cuando se establece la placa en la arteria carótida interna, puede haber un mecanismo oclusivo, puede haber un mecanismo arterio-arterial embólico, o un fenómeno hemodinámico en el que una placa no severa ante una hipotensión puede desarrollar un ACV. Las dos opciones es el tratamiento médico, si la estenosis no es severa y el paciente está asintomático, y la endarterectomía, como ustedes saben, está indicada en pacientes con estenosis severa sintomática. Para el caso del cardioembolismo, como son múltiples las posibilidades, el paciente puede tener un tumor, puede tener un trombo en la aurícula, un trombo en ventrículo, un trombo en la aorta. La anticoagulación es uno de los más eficaces para el tratamiento. En el caso de que el paciente tenga un tumor o una vegetación valvular refractaria al tratamiento antibiótico y que requiera otro tipo de conducta, la cirugía es la más adecuada. Por el contrario, aquellos pacientes que tienen endocarditis y desarrollan una primer embolia,
el tratamiento antibiótico es lo que primero se realiza, independientemente se tenga hemocultivos positivos, negativos, se identifique o no el germen. Y a veces hay que iniciar tratamiento empírico. No obstante ello, la mortalidad de la endocarditis en nuestro país sigue siendo muy alta, alrededor del 20%. Este es otro problema que hay que, no hay que ser unicista, hay que pensar en cardioembolismo o en neurología, que pueden haber mecanismos sumatorios. Lo más clásico es que un paciente consulte por una estenosis carotidia, que se le realice una endarterectomía, que ese paciente haya tenido un accidente cerebrovascular ipsilateral, pero algunos de estos pacientes, cuando ya fueron operados, desarrollan una embolia contralateral no relacionadas a el mecanismo arterial. Y esto es porque algunos de estos pacientes son sexagenarios con factores de riesgo aterogénicos, septuagenarios, y tienen otras patologías asociadas, como por ejemplo puede tener la patología carotidia y tener patología arterial a nivel de la aorta, ascendente, arco aórtico, o pueden estar también fibrilados, de modo tal de que solucionada la endarterectomía no solucionan el riesgo embólico. Esta es la clasificación que ya lleva más de 30 años y sigue en vigencia. Las fuentes embolígenas cardiovasculares se las dividen en directas e indirectas y es muy sencilla la interpretación. Directas es cuando ustedes ven alguna de estas causas, saben que el accidente cerebrovascular fue debido a esto. Es decir, si ven un trombo y el paciente tiene una embolia cerebral, no hay duda que fue el trombo. Lo mismo si tiene una vegetación, ya sea en una endocarditis o una vegetación abacteriana. Si tiene un mixoma, como luego veremos, hipermóvil o gelatinoso, hipertrabeculado, no hay duda que si uno ve en el transesofágico o en el transtorácico un tumor de esas características de alto riesgo embólico, esa fue la causa de la embolia. Y lo mismo si un paciente hizo una ACV y le hacemos un transesofágico y le encontramos un trombo móvil en la aorta, que esté, digamos, hasta 1 centímetro del plano de la subclavia izquierda, no hay duda que esa fue la causa. Digo hasta 1 centímetro porque el trombo puede estar en la arteria, en la aorta torácica descendente por debajo de la subclavia, pero como ustedes saben muy bien que en sístole el trombo es alejado hacia la aorta descendente, pero en diástole a través del flujo protodiastólico reverso se ve muy bien en el transesofágico, el trombo pasa a la subclavia y puede desprenderse hacia la carótida izquierda. Por el contrario, si alguno ve alguna de cualquiera de estas patologías, no pueden ustedes inferir que el accidente cerebrovascular haya sido por algo de esto, sino que puede no tener nada que ver. Y este es el caso de la ecogenia sanguínea espontánea, que como ustedes saben, es debida por agregación eritrocitaria, no responde con anticoagulantes y si bien puede ser un factor protrombótico, el ver intensa ecogenia sanguínea espontánea en un paciente con ACV no significa que ese humo es la causa del ACV. El prolapso de válvula mitral hace años que anda dando vuelta, va, viene, en la literatura aparecen trabajos, desaparecen, y ahora viene la nueva onda, que ustedes ya habrán leído en los últimos años, la famosa disyunción del anillo mitral, que se suele ver en los pacientes con prolapso mitral,
Las imágenes son muy claras, tanto por el ecocardiograma o por la resonancia, y es ahora, de nuevo, que se vincula el prolapso de válvula mitral con un segmento disyuntivo del anillo mitral como causa de arritmias y de embolia. La calcificación del anillo mitral también pasó por muchas etapas, en la que primero se creía que era fuente embolígena y luego se descartó. Pero hoy en día hay que entender de que si, es mejor no tener calcio en el anillo que tenerlo. ¿Por qué? Porque tanto la calcificación del anillo mitral como la calcificación de la válvula aórtica implica un mecanismo aterogénico. De modo tal que si están presentes estas patologías, busquen ateromatosis en otros territorios arteriales, sobre todo en la aorta, en un paciente que tuvo un ACV. Una mención especial es la calcificación del anillo mitral gaseosa. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver. Son calcificaciones muy groseras que tienen una característica que en el ecocardiograma, en lugar de ser totalmente blancas, tienen puntos anecoicos. Y eso es debido a que el calcio se caseifica, como su nombre lo indica, y hay algunos reportes que han sido operados y cuando se abre la calcificación del anillo sale ese material gaseoso. Y eso explica algunos case reports en el que la calcificación gaseosa del anillo mitral se rompe y ese material gaseoso migra y puede producir embolia. Esto es algo extremadamente raro. El aneurisma del septum interauricular asociado al foramen oval permeable, como luego veremos, y fue muy bien desarrollado en una clase online, son mecanismos de embolia paradojal siempre y cuando cumplan criterios de embolismo paradojal. Es decir, ningún aneurisma del septum que lo tiene el 2,5% de la gente sana y ningún foramen oval permeable que lo tenemos el 25% de la gente sana, o sea, uno de los 4 que estamos aquí, supongamos que acá habramos, no sé, 40 personas y hay 10 forámenes oval permeables. Por lo tanto, solamente son fuentes embolígenas que causan embolia paradojal cuando hay factores de riesgo. Y los factores de riesgo que ustedes conocen son la trombosis venosa, que se desprenden los trombos de las venas, se atrapan en el corazón y pueden pasar por el foramen oval y dar embolia paradojal a nivel cerebral o a nivel sistémico. Otra de las causas es la presencia de una trombofilia que favorezca la presencia de trombos que anden dando vueltas por el corazón. Otra de las causas es la presencia de hipertensión pulmonar, tromboembolismo de pulmón. Es decir, siempre tiene que haber un factor de riesgo tromboembólico para vincular al aneurisma y al foramen oval como causa de una ACV. De hecho, en los estudios ecocardiográficos de rutina se deben informarse aneurisma del septum interauricular y mencionar si es móvil o si no es móvil. Hay que mencionar la base del aneurisma y hay que mencionar cuánto protruye hacia una cavidad o hacia otra. Ustedes saben que para cumplir criterios de aneurisma deben protruir por lo menos 10 milímetros. Y no es lo mismo un aneurisma del septum móvil que protruye en cada ciclo cardíaco que durante la inspiración. Y les decía que hay que incluirlas en el informe, pero no como para alertar al cardiólogo que el paciente tiene una enfermedad, sino para que el cardiólogo sepa que tiene esa entidad, para que no reciba un informe con aneurisma y otro informe sin aneurisma, que es lo que yo veo en la práctica diaria, y para que el cardiólogo evalúe si ese paciente que tiene un aneurisma tiene factores de riesgo embólicos para jerarquizarlo o no. Y en relación al fenómeno permeable, la ecocardiografía, como ustedes saben, transtorácica es totalmente insensible, y si la comparamos con la ecografía transesofágica,
el ecotransesofágico ve muy bien el foramen oval con shunt de izquierda a derecha. No ve el shunt de derecha a izquierda. No le vamos a hacer un transesofágico al 25% de la gente sana. ¿Qué se hace? Cuando un paciente tuvo una ACV y se sospecha, o una IT, o crisis migrañosas, y se sospecha que tiene un foramen oval permeable, no se le hace un transesofágico, se le hace un transtorácico con contraste. Porque hoy en día se ha demostrado que es más sensible que el transesofágico con contraste. ¿Alguien sabe por qué? Porque cuando le hacen un eco transtorácico y le explican al paciente cómo hacer una buena valsalva, en la fase le inyectan el contraste, le piden la valsalva y en la fase descompresiva aparecen, si hay foramen oval permeable, más o mayor o menor cantidad de burbujas al lado izquierdo del corazón. Por el contrario, cuando el paciente está anestesiado con un transesofágico, no puede hacer valsalva y esos son los falsos negativos de foramen oval permeable. Yo he visto que los neurólogos que hacen estudios transcranianos con contraste tienen mayor sensibilidad que los cardiólogos que hacen eco transesofágico con contraste. No así si le hacen un transtorácico con contraste. El problema es que los neurólogos, cuando le hacen un Doppler transcraniano con contraste y hay un foramen oval permeable, aparecen unos ruidos muy característicos que pueden ser aislados, pueden ser densos o en cortina o en ducha. Cuanto más ruidos es que hay más yunteo de derecha a izquierda. Hay más burbujas que pasan del corazón derecho por el foramen oval hasta el cerebro. Pero el problema es que los neurólogos no pueden saber si ese shunt se lleva a cabo en el septum interauricular por un foramen oval o en dónde. En el pulmón, por fístulas arteriovenosas pulmonares. Y ustedes saben que la forma de diagnóstico es muy fácil. Cuando le inyectan contraste y las burbujas no pasan enseguida a la aurícula izquierda, sino que tardan 5 o más latidos, es que esas burbujas tuvieron que llegar al lecho pulmonar, pasar por el shunt arteriovenoso pulmonar y entran por las venas pulmonares. El diagnóstico es muy sencillo. Bueno, la CIA es lo mismo. Hay pacientes que han tenido, pacientes con CIA no operados, que no tienen indicación quirúrgica, que han tenido factores de riesgo embólicos, pacientes, mujeres con anticonceptivos, mujeres con síndrome antifosfolipídico y una CIA y han tenido embolia cerebral. Entonces va de lo mismo, ¿no? El riesgo embólico de una CIA dependerá de la presencia de estos factores de riesgo embólicos, ¿no? Y los strands, como ustedes saben, antes se creían que eran fuente embolígena, hoy en día se sabe que no. Por lo tanto, nada de todo lo que está acá, ante un paciente con ACV, ustedes pueden estar seguros de que sea la causa del ACV. Lo contrario a las 4 etiologías que se definen como fuentes embolígenas directas. No hace falta un trombo grande para producir una ACV fatal. Un trombo de 5 milímetros, y piensen que 5 milímetros puede ser un trombo plaquetario que se desprende durante una angioplastia coronaria, o durante la colocación de un balón de contrapunzación, o durante un TABR, cualquier placa ateromatosa en aorta ascendente o en el arco aórtico puede desprenderse 5 milímetros y eso tener suficiente tamaño para ocluir lo que esto se ve, que es la arteria cerebral media izquierda,
disecada de la cisura de Silvio en un paciente que tuvo una ACV fatal. Entonces aquí ven la arteria cerebral media dividida en la rama anterior, la rama posterior, y vean el trombo, o mejor dicho, el émbolo, en forma de Y de color blanco. Bueno, y esto es lo que se desprendió o que se recuperó. Ustedes saben que cada vez hay más tendencia a utilizar filtros, por ejemplo, algunos procedimientos empiezan a llegar a nuestro país, los filtros de vasos de cuello u otros filtros cuando se hacen procedimientos en la sala de hemodinamia, y esto fue un trombo desprendido, recuperado durante un cateterismo, y tiene, fíjense, 3,5, 4 milímetros. Si volvemos al cardioembolismo, ese 30% de causas de ACV, lejos la causa más frecuente es la fibrilación auricular no valvular. Después hay otras causas que puede ser un debris aórtico, la asociación de foramen oval con aneurisma del septum con factores de riesgos embólicos, las disfunciones protésicas, o sea, las trombosis protésicas, algunas enfermedades valvulares, y aquí van lejos en primer lugar la estenosis mitral. Si bien ha disminuido mucho la incidencia de estenosis mitral en nuestro país, cada vez nosotros vemos menos estenosis mitrales cada año. Lo mismo les debe pasar a ustedes en los centros de rotación. El infarto agudo puede desarrollar una trombosis. Esto era mucho más frecuente en la era prefirbrinolítica, ahora lo es menos y más con la angioplastia primaria, y el desarrollo de un trombo en ventrículo izquierdo que puede estar en una miocardiopatía dilatada, en una miocardiopatía restrictiva, en una endomiocardofibrosis, en una amiloidosis. Muchas causas son las que pueden provocar un trombo y generar un cardioembolismo. Esto es lo que hoy le decía. Esto es un paciente que tiene una estenosis mitral severa. Aquí está la válvula aórtica, esto es un eco transtorácico. Aquí está el músculo papilar, es decir, el aparato subvalvular mitral. Aquí está la valva anterior, la valva posterior, un domo clásico. Un score para una valvuloplastia bajo, 5, 6 no más, sobre 16. Y que la sangre está, la estenosis mitral es tan severa que genera tanta rémora con agregación eritrocitaria que incluso se ve este intenso humo que cuando pasa la válvula mitral y entra al ventrículo izquierdo desaparece, ¿no? Porque pierde esa rémora, entra en la velocidad normal del corazón. Entonces ver humo no implica que si el paciente tuvo un ACV sea la causa. Sí que puede ser un factor predisponente para el desarrollo de trombo, pero no es lo mismo. Una cosa es ver humo y otra cosa es ver humo y el trombo. Ver un trombo en un corazón, ver humo en un corazón, en este caso en la cámara ventricular izquierda, tiene el mismo significado que este humo intenso en la aurícula izquierda. Este paciente tiene una miocardiopatía isquémico-necrótica con una intensidad moderada de humo y tuvo una embolia. Lo más probable es que haya tenido un trombo y ahora no lo vemos porque embolizó, pero no es el humo la causa de la embolia cerebral. Este es un paciente, por el contrario, también que tuvo un infarto en el territorio de la arteria descendente anterior y le quedó un trombo mural, no móvil. Hoy se sabe que el desarrollo de trombos murales en el infarto, que cada vez son más raros, es proporcional al tamaño del infarto, directamente proporcional. Y la inversa es inversamente proporcional a la fracción de eyección. ¿Qué riesgo embólico tiene un trombo? Y dependiendo si es mural o si es en badajo de campana, muy móvil, o es protruyente y no sésil,
va a variar entre un 10 y un 20%. Las recomendaciones, desde hace años en todas las guías, cuando uno ve un trombo en un paciente con un infarto, anticoagulación por lo menos 3 meses hasta que desaparezca el trombo. Y es un tema discutido si el paciente se le va el trombo y queda con una severa disfunción ventricular izquierda con ritmo sinusal. Obviamente si está fibrilado, entra por el Charles-Bach, ¿no? Y estos son los 3 tipos de trombo que podemos ver en la cardiopatía isquémica. Y esto lo tenemos que describir en el ecocardiograma porque lo alertamos al cardiólogo para una conducta, ¿no? El trombo podrá ser protruyente o no protruyente. El no protruyente es el que acabamos de ver, mural. Si es protruyente, como este embalajo de campana, muy móvil, esto tiene un altísimo riesgo embólico. Obviamente, si esto se desprende desde la base, obviamente produce una ACV fatal. Hay algunos otros trombos que son menos móviles, son protruyentes, pero son poco móviles, o no móviles, pero protruyentes. No es lo mismo que el mural que recién vimos. Entonces, en orden decreciente, este tiene menos riesgo, riesgo intermedio y altísimo riesgo. Hemos visto trombos muy grandes, trombo gigante, en un pequeño infarto apical. El mismo trombo en la resonancia, vean lo que es. Esto es una emergencia cardiovascular. Acá no hay anticoagulación y mucho menos fibrinolíticos porque lo partirían en 2 el trombo, ¿no? Entonces, estos pacientes requieren cirugía cardiovascular de emergencia para la trombectomía. Este es un paciente ya con una miocardiopatía isquémica necrótica terminal que no es posible revascularizar, que desarrolló un enorme trombo en ventrículo izquierdo y que no entraría en bomba. Bueno, en estos casos lamentablemente no queda otra que el tratamiento con heparina, ¿no? Y recuerden ustedes que siempre la heparina es no endovenosa, sino subcutánea. Este es otro paciente con un infarto anteroapical extenso, con un trombo también gigante. Lo mismo, los dos serían emergencias si no tuvieran la severa disfunción ventricular. Eso es miocardiopatía dilatada. Y vean que en esta vista subcostal tiene un trombo aquí, otro trombo acá, pero acá no hay un aneurisma. Entonces, al no haber un aneurisma, la sangre entra por la válvula mitral y sale tocando el septum hacia la válvula aórtica. Acá no la vemos porque son 4 cámaras, pero imagínense que estuviera un 5 cámaras, la sangre pasa por acá y se lleva puestos los trombos. Por eso el riesgo embólico del trombo en la miocardiopatía dilatada es mayor que los trombos en los aneurismas del ventrículo izquierdo, porque algunos aneurismas del ventrículo izquierdo, si ustedes ven el color, no entran al aneurisma, lo rodean, entonces no tocan el trombo. Pero estos trombos de las miocardiopatías dilatadas, la velocidad de la sangre hace que tengan más probabilidad de embolia. Esto es otro infarto posterior, basal y medial, donde el médico no describió trombo, pero este paciente tuvo una embolia. Colocando el zoom en la pared posterobasal, desde la vista apical, aquí estaría la aorta, aurícula, ventrículo, esto que se ve ahí y que se pasó por alto es un trombo. Entonces vean ustedes la importancia de aplicar zoom, segunda armónica y buscar varias posiciones para descartar un trombo en la cardiopatía isquémica. Esto es un caso más raro todavía, lo vimos hace más de 10 años, donde ustedes ven un trombo ahí. Un poquito más fuerte. Exacto. Esto es un trombo. No es un músculo papilar, es un trombo con mayor refrigencia. Por la antigüedad era una miocardiopatía
isquémico-necrótica con severa disfunción ventricular que se realizó tratamiento anticoagulante y se logró la lisis. Ustedes saben que la anticoagulación no licúa un trombo, la anticoagulación favorece el mecanismo, evita la progresión de más material fibrino plaquetario y acumulación de trombo y favorece la autolisis del trombo, ¿no? Ese es el mecanismo de la heparina. Ahora, ver un trombo en la orejuela es raro, por transtorácico. Pero esto es un paciente con una miocardopatía dilatada y en la vista de 2 cámaras apical, los de atrás no creo que lo vean, pero los de adelante seguramente. ¿Lo ven? Un trombo en la orejuela. Esto habitualmente se ve por transesofágico. En los pacientes con miocardopatía dilatada, después veremos en especial el veino compacto, tienen, según tengan insuficiencia cardíaca o no, y factores de riesgo, indicaciones de anticoagulación. Aquellos que están en insuficiencia cardíaca, obviamente si están fibrilados con un trombo o tuvieron una embolia, no hay duda que se anticoagula. Pero aquellos pacientes con miocardopatía dilatada asintomáticos, que están sin insuficiencia cardíaca, si tienen reposo prolongado en cama por cualquier enfermedad, arteriopatía periférica, cirugía de cualquier tipo, requieren anticoagulación. Y está discutida si la disfunción severa, con una FEI menor del 30, es para dejarlos anticoagulados, en ritmo sinusal, ¿no? ¿Saben qué es esto? Una endomiocardofibrosis, con un trombo, material fibrotrombótico, obliterando la punta del ventrículo izquierdo. La anatomía patológica demuestra que estos pacientes tienen material fibrino plaquetario, pero que esto no está exento de riesgo embólico. Por eso las endomiocardofibrosis todas deben ser anticoaguladas porque tienen un riesgo embólico del 15%. Esto es fácil. Muy bien, es un ventrículo no compacto que compromete en este caso la no compactación de la pared laterobasal, lateromedial, lateroapical y septum apical. En este caso se asocia a disfunción ventricular, severa disfunción ventricular, FEI 25%, y este paciente estaba en insuficiencia cardíaca. Esta es una resonancia de otro veino compacto. Si se fijan en el eje corto, se ve la no compactación. Y ustedes saben que la importancia del veino compacto está dado por la mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, la mayor incidencia de arritmia, la mayor incidencia de muerte y la mayor incidencia de trombosis intracavitaria. Y aquí tenemos un veino compacto con un aneurisma en la punta, es el mismo, con un trombo apical. La ecocardiografía de este paciente mostraba el veino compacto en la pared posterior, desde la vista del eje mayor apical, y el trombo, que es mucho más frecuente que en la miocardiopatía dilatada. Mujer de 25 años, se interna por insuficiencia cardíaca. Bueno, hay una disfunción ventricular izquierda importante, hay hipertrabeculado en la pared posterior, posteromedial, posteroapical, un poco en el septum, y tiene un trombo, otro veino compacto con trombo. Es más frecuente de lo que ustedes creen, de modo tal que cuando tengan un paciente con ventrículo izquierdo no compacto, busquen desde todas las vistas el trombo. En el veino compacto, las indicaciones de la anticoagulación están, hay disenso y hay controversia de esto, pero si el paciente tiene
una fracción de eyección menos del 40, cada vez hay más consenso de que deben ser anticoagulados, en ausencia de trombo, en ausencia de fibrilación auricular, con 40, para abajo. Bueno, está fibrilado obviamente, y si tiene un trombo. Otro trombo, en este caso en ambos ventrículos, en una mujer de 29 años. ¿Y por qué va a tener un trombo una mujer biventricular de 29 años? Porque tuvo una vasculitis, se asoció a una glomerulonefritis, desarrolló disfunción ventricular izquierda por la vasculitis y trombosis biventricular. Se le hizo tratamiento con corticoides y anticoagulantes. A los 10 meses de los corticoides y anticoagulantes hizo solo una pequeña embolia cerebelosa, que quedó con un poco de ataxia. Pero normalizó la función ventricular y desaparecieron totalmente los trombos. Este es el caso de una mujer de 86 años, con una insuficiencia mitral severa, sintomática, que se derivó para un mitraclip. Una vez que se colocó el mitraclip, aquí todavía está la vaina a través de la punción septal, y desarrolla, ¿lo ven ahí?, un trombo. Ya el procedimiento había terminado, la insuficiencia mitral había sido corregida, y desarrolla un trombo en el lado de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda. Antes de sacar la vaina, al hemodinamista se le ocurre hacer la aspiración. Fíjense que ahí, ¿lo ven el trombo ahí? Lo aspira y desaparece, evitando de esta manera una embolia cerebral. Y esto es lo que el trombo recuperado por aspiración, que se generó durante el procedimiento después de que se aplicó la protamina, ¿no? Para el diagnóstico de trombosis protésica ya se refirió el doctor Méndez. Sepan que la combinación de la ecografía transtorácica y la cinefluoroscopía, siempre que tengan un disco en una prótesis bivalva que se disminuye su motilidad o quede inmóvil, piensen primero en trombo y no en panus, porque el trombo adhiere al disco y el panus es rarísimo que adhiera al disco. Las bioprótesis también son pasibles de trombos. Esta paciente con una bioprótesis que era normofuncionante desarrolló una trombosis, se anticoaguló y desapareció el trombo. Este es el caso de una trombosis donde se ve un disco inmóvil, no se ve el trombo, pero ahí hay un trombo sin duda que está pegando este disco al anillo y ahí está disminuido la excursión del otro disco, mucho trombo en la orejuela. Se hace una trombectomía, el cirujano decide no cambiar la válvula, porque era una Saint-Just que se había implantado 2 años atrás, reseca todo el trombo de aurícula izquierda y quedó perfecta. Esta es la fluoroscopía pre-cirugía y esta como abre perfectamente, como se vio en el eco transtorácico y transesofágico. Este es otro caso de una trombosis protésica, que lo voy a pasar rápido porque lo pasó el doctor Méndez, pero para recordarles, un paciente que ingresa por una trombosis protésica por un gradiente muy alto, esto puede generar embolia cerebral y que se decide hacerle TPA 10 miligramos endovenoso en bol y 90 miligramos en infusión continua dentro de 90 minutos. Los gradientes comienzan a caer de 40 al máximo a 23, el trombo se empieza a disminuir de tamaño, el gradiente cae a 12, queda un pequeño trombo, los discos se liberan, se despegan, hasta que la trombosis se resuelve totalmente con fibrinolisis y se resuelve la estenosis protésica, quedando con un gradiente medio de 2. Estas son todas las posibilidades que podemos tener ante una trombosis protésica, que esté asintomática y encontremos un trombo en un estudio de rutina, bueno, se anticoagula, se ajusta la heparina, que haya hecho una embolia y le encontremos el trombo, se ajusta la heparina, que la obstrucción protésica
que la trombosis protésica genera obstrucción. Si está sintomática, se ajusta la heparina. Si tiene pérdida leve de capacidad funcional, se ajusta la heparina. Pero claro, si está en clase 3-4, acá hay dos cosas. El paciente está grave, muchos de ellos van directamente intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica, y si el riesgo quirúrgico es bajo, van directo a cirugía, o si el riesgo quirúrgico es alto, se le aplica streptoquinasa 1,5 millones, infusión lenta, 15 horas, dado que la rápida en 3 horas aumenta el riesgo embólico. Y el riesgo embólico es alto, es 12 al 17%, pero obviamente esto se hace en pacientes que tienen mucho más riesgo quirúrgico. Estos son los dos mixomas que hoy les comentaba. Los mixomas pueden ser lisos, son trombóticos, o de superficie irregular. Vean lo anfractuosa que es esta superficie. Se llaman mixomas vellosos, multilobulados o gelatinosos. Estos dan estenosis mitral, estenosis tricuspidia, estos dan embolia cerebral, embolias periférica. Estos se pueden esperar para operar. Se pueden dar betabloqueantes, disminuyen la hipertensión pulmonar, disminuye la estenosis mitral, pero estos son emergencias. Hay pacientes con mixomas vellosos que han fallecido en el hospital esperando cirugía. Es un mixoma liso que genera una estenosis tricuspidia severa. El paciente está en insuficiencia cardíaca derecha porque tiene una estenosis tricuspidia severa. Se interna, se le da betabloqueantes y se programa la cirugía. Este es un paciente que entró por una ACV. Le hacemos un transesofágico y vean lo que es este mixoma velloso. Incluso es vía auricular porque probablemente este paciente tenía un síndrome de Carney. Estas son emergencias quirúrgicas. Obviamente el paciente estaba cursando un accidente cerebrovascular y tuvo que esperar la ventana de tiempo para evitar la transformación hemorrágica para entrarlo en bomba. Este es otro tumor muy altamente embolígeno, más de un 30% de embolia, que es el fibroblastoma papilar. Ya habrán visto esto en el curso del año, que hay 3 fibroblastomas papilares, uno en el lado ventricular y 2 en el lado aórtico. Y también los hay endocárdicos. Este es un fibroblastoma papilar endocárdico de una mujer que tenía un cáncer, el cáncer estaba curado y se creía que era una metástasis, pero se operó y resultó ser un fibroblastoma. Este es otro fibroblastoma con guía transesofágica, como ustedes saben, se resecan al ras. Esta es la cirugía, son cirugías muy rápidas, el cirujano corta el mixoma. Una vez que lo cortó, a la salida de bomba se ve que no hubo que hacer ningún tipo de intervención en la válvula mitral. La mayoría quedan así. Y no parece un fibroblastoma. ¿Qué hay que hacer para diagnosticarlo? ¿Más fuerte? Antes, estamos en quirófano. ¿Qué tiene que hacer el cirujano para decir, esto es un fibroblastoma? ¿Cortarlo? No. ¿Incidirlo? No. Eso es el mixoma. Lo cortás y ves el estroma típico del mixoma. Es simple. Hay que sumergirlos en agua. Entonces, todas las papilas del fibroblastoma aflorecen. Este es el diagnóstico en quirófano de un fibroblastoma papilar. Incluso, vean ustedes, lo rojo es material trombótico. Por eso los fibroblastomas hacen embolia. Por desprendimiento de las papilas, embolia tumoral, o por desprendimiento de los trombos. Por eso se anticoagulan todos los fibroblastomas antes de operarse. Estas son las papilas que tienen fibras elásticas con una periferia de células endoteliales. Esto es con técnica de Van Chieson. Y esto lo hizo el doctor Lagens en Fundación, un paciente nuestro operado que le enviamos la pieza. Utilizó microscopía óptica con histoquímica y cortó aquí las papilas en formas transversales. Todas estas papilas pueden embolizar.
Este es un varón de 71 años con antecedentes de un fibroblastoma papilar desde hacía 8 años. Él no se quiso tratar ni médica ni quirúrgicamente. Consulta después de 8 años por una embolia en miembro superior derecho. Este es el fibroblastoma que tenía. Y este es el material de la embolectomía. O sea, típico, papilas, estroma de fibras elásticas, células epiteliales alrededor, y entonces la embolia fue del fibroblastoma. Este es un paciente, una mujer de 64 años que consulta por un accidente cerebrovascular de 1 hora y 10 de evolución. Está en perfecta ventana. El score del NIH era de 16. La TAC mostró un infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebral media. Esto fue en la unidad de stroke. Se comenzó inmediatamente el tratamiento con fibrolíticos, ya habían pasado 90 minutos del comienzo de los síntomas y no hubo mejoría clínica. Recuerden que acá hay que usar TPA porque la estreptoquinasa está contraindicado en cerebro por el alto riesgo embólico. A las 4 horas del comienzo de los síntomas se le hace la arteriografía en la institución y a través de un dispositivo Solitaire se le hace la trombectomía y se le retira el trombo que no pudo licuar el fibrinolítico. Y el análisis histológico de esto demostró que no era una embolia trombótica, sino que era un fibroblastoma papilar que embolizó. Ahí ven la arteriografía post-oclusión cómo se reperfundió. La histología, fibroblastoma típico, pero claro, no iba a responder a la fibrinolisis y respondió a la trombectomía mecánica. Esto lo vamos a ver en la clase de fibroblastomas, así que lo voy a pasar por alto. Eje mayor para externar izquierdo. Con zoom, ¿ven ahí un hilo en forma intermitente? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Correcto, eso es un strand, que no es más que la traducción de la palabra strand, hilo. Ahí tienen otro strand. ¿Lo ven ahí? El strand hay que diferenciarlo del fibroblastoma, porque el fibroblastoma es un tumor, es una masa que tiene vellosidades alrededor, que vibra, que emboliza. Esto no, esto es regeneración de la válvula. Son las famosas excrescencias del Lambert, que ustedes han seguramente leído cuando cursaron anatomía patológica. Los strands se suelen ver en válvulas en gente más de 60 años, por degeneración de la válvula puede estar sana, puede tener una estenosis mitral, como en este caso. Se suelen ver con trance esofágico. Aquí vemos un strand en un paciente con una estenosis mitral. No tiene ninguna implicancia clínica. ¿Y por qué no embolizan? Porque tienen un núcleo firme de tejido colágeno, cubierto de una capa de endotelio, que esto no se desprende, a diferencia de las papilas del fibroblastoma papilar, que tiene un estroma de fibras elásticas y una débil capa de células endoteliales que hace que embolicen las papilas. A veces son múltiples, como en esta pieza de anatomía patológica, pero que no hay que hacer nada. No son fuente embolígena cardiovascular ni requieren de anticoagulación. Los únicos strands, como se ve en esta prótesis mitral, en el postoperatorio inmediato, o en esta otra, en el postoperatorio inmediato, que deben ser anticoagulados, son los que aparecen en prótesis mecánica, porque esos no son strand, esos son trombos filamentosos. Este es un síndrome antifosfolipídico primario. En todos estos pacientes hay que descartar vegetaciones, primario o secundario. Y no es posible diferenciar la vegetación de un síndrome antifosfolipídico de una endocarditis infecciosa.
El patólogo, mirando una autopsia de una vegetación, tampoco puede saber si esto es bacteriano o abacteriano. La única forma de saberlo es sabiendo si tiene en la histología colonias bacterianas. En este caso, pudo saber que era un microtrombo estéril, no tenía colonias bacterianas y que esto era una vegetación abacteriana. Son pacientes que requieren anticoagulación de por vida, ¿no? Este es otro síndrome antifosfolipídico. Vean la enorme vegetación esa bacteriana. Este paciente no tiene ni fiebre ni hemocultivos. Tricuspidia y mitral. Esto no requiere cirugía, esto requiere anticoagulación. Fíjense cómo luego de 6 semanas de heparina desapareció totalmente las vegetaciones abacterianas sin repercusión en las válvulas. Esto es característico. Una vegetación que ustedes no saben si fue infecciosa o no, si hay disfunción valvular y sospechen en infecciosa, ¿no? Pero si no hay disfunción valvular, es raro que una endocarditis no destruya una válvula. Piensen en vegetación abacteriana. Una trombosis protésica, una bioprótesis mitral, como ya les mostré otra, con ritmo sinusal. Este paciente tenía una trombofilia. Y a pesar de tener una bioprótesis, requirió anticoagulación de por vida. La trombosis marántica también da, esta paciente tenía un cáncer de pulmón, dan vegetaciones abacterianas y se resuelven con anticoagulación. Cuando un microtrombo estéril, fibrino plaquetario, sufre una bacteriemia y se complica con colonización, eso hace que se transforme la vegetación abacteriana de la vegetación de la endocarditis, como en este caso. Una endocarditis aórtica con 2 grandes vegetaciones, protruyente y ruptura valvular. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Más fuerte? Un Raynaud, parece. Bueno, no un Raynaud. Embolia periférica por endocarditis. ¿Escuché bien? Este es un paciente que tiene cianosis, desatura, palillo de tambor, no tiene hipertensión pulmonar y cuando le hicimos contraste, al 5.º latido se inundó el corazón izquierdo. Este chico había tenido una embolia cerebral y lo que tenía eran 2 fístulas arteriovenosas en el pulmón izquierdo y en el pulmón derecho que fueron fistulizadas y con eso se le solucionó el problema. Vean ustedes el contraste. Esto es muy, muy evidente. 1, 2, 3, 4, 5. Al 5.º latido se inunda el ventrículo izquierdo. Entonces esto es, no es foramen oval, no es CIA, esto es fístulas arteriovenosas pulmonares. A veces son múltiples. Esto es un Rendu-Osler. ¿Quién dijo eso? Sí, es un Rendu-Osler. A veces son múltiples y no se pueden embolizar, pero como en este caso tenía 2, se las pude embolizar. Y algunos de estos pacientes que hacen embolia cerebral pueden hacer incluso abscesos cerebrales. Por eso hay que tratar de cerrar las fístulas arteriovenosas pulmonares.
La fibrilación auricular, como ustedes saben, es la arritmia más frecuente en la práctica clínica y es más común a mayor edad. Los pacientes septuagenarios, el 8% al 10% tienen fibrilación auricular, con todos los riesgos que esto implica, ¿no? Y como ustedes saben, según los diferentes registros que hizo la Sociedad Argentina de Cardiología, en nuestro país la FA se subanticoagula. La única FA que podría no anticoagularse es la benigna, que es la atrial fibrillation alone, pero que no llega ni al 1 a 3% de los casos de fibrilaciones auriculares. Las otras tienen, las no valvulares, tienen 5 veces más riesgo embólico y las reumáticas tienen 15 veces más riesgo embólico que esta FA. Lo que provoca la FA es insuficiencia cardíaca por taquicardia o miopatía o diferentes eventos embólicos, cerebrales y sistémicos. Pero fíjense ustedes que el 60% de las FA no hacen embolias sistémicas, hacen embolia cerebral. Y que un trombo, habitualmente localizado en la orejuela izquierda, que se lo ve de esta forma, redondeados en la punta de la orejuela izquierda, es raro ver un trombo en el ligamento de Marshall o un trombo cerca de la mitral. Se los ve en la punta de la orejuela izquierda, asociado en general a fibrilación auricular, a icogenia sanguínea espontánea. Y si hoy les había dicho que 5 milímetros puede tapar la arteria cerebral media, imagínense que hace esto que tiene de aquí a aquí tiene 1 centímetro. Las embolias pueden ocurrir no solamente a nivel cerebral, a nivel esplénico, a nivel renal, a nivel retiniano. Y a pesar de todas las evidencias que se favorecen los pacientes con FA con anticoagulación, ustedes saben, con los diferentes registros, no solamente de nuestro país, sino también del exterior, apenas la cuarta parte de los pacientes con FA reciben adecuada anticoagulación. Otros están subanticoagulados y otros ni reciben anticoagulación. En esto ha mejorado los nuevos anticoagulantes, pero aún así es un problema de la práctica diaria. Antes se medía el diámetro antero-posterior, ahora se mide el área y el volumen para valores normales de 22 centímetros cuadrados y 34 mililitros por metro cuadrado. Hay guías como las del calculador de riesgo de muerte súbita de la miocardiopatía hipertrófica, donde coloca 6 factores de riesgo para estimar si el riesgo es menor del 2% de muerte a 5 años, del 2 al 4%, del 4 al 6 o de más del 6, y si tiene más del 6% de riesgo de muerte a 5 años, le implantan un cardiodesfibrilador al paciente con miocardiopatía hipertrófica. Ese calculador de riesgo de la Sociedad Europea de Cardiología no utiliza ni el área ni el volumen. Llama la atención que utiliza el diámetro de la aurícula izquierda, y eso es explicable, porque cuando se utilizó cuando se comenzó a emplear y a investigar ese calculador de riesgo, no se hablaba de la utilidad de que el volumen de la aurícula era mejor y más importante que el diámetro. La orejuela se puede medir, la base, el largo y el área. Los músculos pectíneos se los ven como líneas horizontales separadas a similar distancia y nunca pueden ser confundidos con un trombo, porque como dije, el trombo es redondo. Las orejuelas no son todas iguales, hay orejuelas con estas características muy anguladas, donde hay que evaluarlas muy bien por transesofágico, y se ha descrito ya hace 7 años las orejuelas en formas de ala de pollo,
las en forma de manga de avión, las que tienen forma de cactus y las de coliflor. Son las 4 morfologías posibles y más frecuentes de orejuelas evaluadas por tomografía computada, porque por transesofágico es más difícil, ¿no?, tener una resolución volumétrica como en este caso. Hoy se sabe que la orejuela auricular izquierda, que no tiene forma de ala de pollo, ¿no?, que no tienen esta forma, tienen 3 veces más riesgo de accidente cerebrovascular. Es decir, que estas 3 son las que tienen más riesgo. Esta es una orejuela izquierda, para un cirujano cardiovascular es de todos los días, pero para que vean la hipercontractilidad que tiene la orejuela izquierda habiendo abierto en quirófano el pericardio parietal. Y esto mismo es lo que vemos en el transesofágico, orejuelas hipercontráctiles, que cuando le colocamos el Doppler pulsado adentro tienen velocidades en ritmo sinusal mayores de 50 centímetros por segundo y si están fibrilados menos de 25 centímetros por segundo. Cuando analizamos una orejuela izquierda y le colocamos la gota del Doppler pulsado, si tienen velocidades normales, como dijimos, en ritmo sinusal o en FA, acá en FA, son orejuelas que tienen bajo riesgo embólico. Por el contrario, cuando las velocidades son en una FA debajo de 25, 20 centímetros por segundo o prácticamente no contraen, estas son orejuelas de alto riesgo embólico. Esto mismo es lo que veíamos en ese corazón durante la cirugía cardiovascular, luego de la pericardiotomía, es lo mismo, vean la orejuela hipercontráctil, y cuando colocamos el Doppler pulsado, más o menos a la mitad o en la boca de la orejuela, vemos las altas velocidades. Varía, ¿no?, entre 20 y 40 centímetros por segundo. Esto es todo lo contrario, es una orejuela que si la viéramos en quirófano o en transesofágico vemos lo mismo, no contrae, tiene humo. Y claro, cuando colocamos el transesofágico, fíjense que no llegan ni a 15 centímetros por segundo, ¿no? La sangre, como ustedes saben, no tiene propiedades ecogénicas, por eso la sangre es negra. Pero cuando hay rémora, hay agregación eritrocitaria y se produce la ecogenicidad sanguínea espontánea. No se confunda con agregación plaquetaria. Más de un alumno en el examen final dice que la ecogenicidad sanguínea espontánea se debe a agregación plaquetaria y que se corrige con antiagregantes plaquetarios. Entonces, agregación eritrocitaria no se corrige con nada, ni con anticoagulación, lo único es liberando la obstrucción, en este caso la disfunción protésica mitral, que es una prótesis monodisco, se coloca una prótesis normal, desaparece el humo. Se sabe cuando la insuficiencia mitral lava la orejuela, tiene menos riesgo embólico. Y esto es común de ver en las insuficiencias mitrales que llenan la orejuela, las venas pulmonares y lavan toda la aurícula. Así se ve una orejuela en un hipotiroideo con derrame pericárdico. ¿Ven cómo? Es lo mismo que veíamos en el corazón en la cirugía. Nunca vamos a ver una orejuela así por transtorácico a menos que tengamos derrame. El 50% de las fibrilaciones reumáticas tiene un trombo en el cuerpo de la aurícula. Pero el 90% de las fibrilaciones no reumáticas, el trombo está en la orejuela. Con una excelente correlación con anatomía patológica. Ven que no es posible confundir un trombo con músculos pectíneos. Una orejuela que no contrae, es disfuncionante, tiene un trombo y tiene humo. Estos son 4 cámaras apical que se dijo que este paciente no tenía nada. Esto es un trombo. Hay que prestar mucha atención, ¿no? Este es el trombo de la orejuela que les mostré al comienzo de un paciente con una miocardiopatía dilatada que se lo encontró por transtorácico. Hemos visto 5 trombos, 30 años en la orejuela izquierda por transtorácico. Casi no existe, ¿no? Pero bueno, es una alternativa.
Es bueno ver la orejuela en el 2 cámaras apical. Incluso pueden ver la disfunción de la orejuela en este caso. Bueno, esto lo saben muy bien, no me voy a referir. El CHA2-VASc, la indicación del... no hay que tratarlos cuando no hay ninguno de estos factores de riesgo. Aspirina o warfarina o los nuevos anticoagulantes con un factor de riesgo y solamente warfarina o nuevos anticoagulantes con 2 o más factores de riesgo. Estos estudios ya llevan más de 9 años. ¿Sirve el CHA2-VASc en las fibrilaciones auriculares de las miocardiopatías hipertróficas? ¿Sí o no? No. Entonces, el CHA2-VASc tiene algunas limitaciones. Y este es el caso típico de los diferentes riesgos de CHA2-VASc en una miocardiopatía hipertrófica y el verdadero riesgo embólico de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, de modo tal de que en estos pacientes la conducta es más agresiva que en los que tienen FA no valvular. Hay mucho escrito sobre cómo cerrar una orejuela. Esto se comenzó y se abandonó, un cierre toracoscópico de la orejuela en pacientes con fibrilación auricular que no podían recibir anticoagulantes o tenían contraindicaciones. Hay diferentes dispositivos que se emplearon a través de un endoscopio, se hacía un neumotórax, se colocaba la aguja hasta la orejuela y ahí se atriccionaba la orejuela con diferentes dispositivos. Esta es una forma, por ejemplo, de una resección toracoscópica de la orejuela. Hay dos formas: o la cortan con temperatura, en este caso están usando un Atricur, o la cierran y le dejan el dispositivo, ¿no? Este es el dispositivo de cierre de la orejuela, acá la dejaron, no la cortaron. Diferentes dispositivos. El control contraesofágico, después del cierre desaparece la orejuela. Este es un cierre quirúrgico de la orejuela donde se ligó mal y quedó peor, porque desarrolló un trombo. ¿Lo ven ahí? Entonces hay que tener mucho cuidado. El cierre quirúrgico de la orejuela, nosotros le pedimos a todos los cirujanos cuando operan una válvula mitral que saquen la orejuela. Pero no tenemos mucha repercusión en algunos grupos quirúrgicos y por el contrario sí en otros. Bueno, lo nuevo ya es viejo, el cierre percutáneo de la orejuela con diferentes procedimientos, Watchman, Platzer, esto es lo que se viene, ¿no? Y cada vez hay más centros que aplican el cierre de orejuela en pacientes fibrilados que no pueden recibir anticoagulación o tienen contraindicación o tienen alto riesgo hemorrágico, que son los que más oscilaciones tienen del ring, ¿no? Se sabe que endotelizan estos dispositivos rápidamente con diferentes experimentos en perros, que a 28 días ya estaban totalmente endotelizados. Y hoy en día es una práctica diaria. En muchos centros que ustedes trabajan seguramente se colocan dispositivos de cierre en orejuela. Ahí se está colocando el dispositivo y ahí quedó el Amplapser colocado dentro de la orejuela. Hay mediciones que se hacen antes, no viene al caso, es una cosa muy técnica, y mediciones después del implante del dispositivo. Además del Watchman, del Amplapser, ahora está el Amulet. Bueno, esto es así, es un dispositivo de cierre de orejuela. Así lo introducen en el catéter.
Esto es una orejuela con reconstrucción tridimensional, con plástico, para que el hemodinamista practique, colocando el dispositivo de cierre, el Amplatzer, ahí lo va liberando y va calculando en este punto azul, que tiene una marca radiopaca, dónde va a colocar el cuello del Amplatzer para que quede bien colocado el cuello en la base de la orejuela. Y luego lo destornilla y lo libera. Esto más de uno lo habrá visto en los congresos que se ponen a jugar en los stands, ¿no? El Amulet es una de las Amplatzer diseñados por St. pero son todos buenos, ¿no? Cada vez salen nuevos dispositivos. Mediciones que no viene al caso para tomar, que se toman el ancho de la boca y la profundidad, para saber cuál es el correcto punto de anclaje. Esto es como las mediciones que se hacen tomográficamente antes de colocar un TABR, o las mediciones que se hacen con ecocardiografía transesofágica, tridimensional, antes de colocar un MitraClip. Ya están todas normatizadas, ¿no? Hay que leer el protocolo y ni hay que saberlas de memoria, ¿no? Llenar el protocolo. Es muy útil la tienda de campaña al momento de hacer la punción transeptal. Es fundamental que el ecografista indique, ahí está la tienda de campaña para que el hemodinamista punce el septum, ¿no? Bueno, datos técnicos que no vienen al caso, está todo normatizado, no hay nada que inventar. Cómo se coloca un dispositivo cuando está bien colocado o cuando está mal colocado, eso se sabe por fluoroscopía, antes de desprenderse, antes de liberarlo. Bueno, el disco tiene que dar plano y no cóncavo. Bueno, hay un montón de elementos técnicos que no tienen más que leer las indicaciones del fabricante. De hecho, cuando van a colocar... ustedes habrán visto que se disputan los hemodinamistas con los electrofisiólogos. ¿Quién tiene que colocar? ¿Quién tiene que cerrar la orejuela? ¿El hemodinamista o el electrofisiólogo? A ver, vamos a una encuesta. Por favor, levante la mano quienes consideran que el que debe cerrar la orejuela debe ser el hemodinamista. Más de la mitad. Yo creo que tiene que ser el que más experiencia tiene en punción transeptal. Si el electrofisiólogo tiene más experiencia en punción transeptal porque ablacionó muchas fibrilaciones auriculares, que sea el electrofisiólogo. Y si el hemodinamista hizo muchas punciones transeptales por valvuloplastias mitrales, etcétera, que lo haga el hemodinamista. Y la opción también está en que trabajen en conjunto, como yo lo he visto en una institución donde yo trabajo. Lo cual no está mal, ¿no? Bueno, verificar la estabilidad del dispositivo, la profilaxis de endocarditis también. Bueno, esto ya se sabe con experimentos animales cómo se endoteliza. A los 3 meses está totalmente endotelizado. ¿Cuándo está indicado el cierre de orejuela? Bueno, una FA permanente, cuando tiene alto riesgo de accidente cerebrovascular, que tenga contraindicaciones de anticoagulación, que tenga alto riesgo de sangrado, y es lo que les comenté, cuando oscila mucho el ring, esos son los que más sangrados tienen. Cuando tienen dificultad en mantener el ring en rango terapéutico, algo parecido a esto. El paciente no colabora, pobre complacencia del paciente, o que no quiere tomar anticoagulantes. Son pacientes que están fibrilados y que quieren hacer deportes y que no aceptan la anticoagulación. Bueno, no está mal, se le coloca un dispositivo. Atontamiento auricular
posreversión de FA. Ya ustedes esto lo llevan escuchado hace más de 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Acá la FA precardioversión no tiene humo y tiene una buena velocidad, ¿no? Precardioversión. Lo chocan, a veces se usa la misma anestesia, ¿no? Llaman, el cardiólogo hace transofagio, dice no tiene trombo, desconecta la sonda y con la misma anestesia lo cardioverten. Pone la sonda otra vez y mira la orejuela. Miren lo que pasa. La orejuela está peor que antes. Dejó de contraer, se formó humo y cayó la velocidad. Esto es el famoso atontamiento postcardioversión. Todos ustedes lo saben esto. FA se choca, caen las velocidades, queda peor que antes y miran al mes se recupera. ¿Qué importancia tiene el atontamiento post-reversión? Bueno, que si sale atontado tiene mayor riesgo tromboembólico. Y si sale atontado tiene mayor riesgo de recurrencia, por lo tanto tenemos que tratarlos con antiarrítmicos durante más tiempo y estar alertas de que no recurra la FA. No hay ningún método que pueda evitar el atontamiento, ni que la FA responda espontáneamente internándole en una coronaria, dándole un diazepam y apagándole la luz, ni la reversión farmacológica con cualquier droga, ni la cardioversión, ni la ablación por radiofrecuencia. Todas pueden provocar atontamiento. Y esto es lo más importante. ¿De qué depende el atontamiento? De la duración de la FA y de la etiología. Una FA de 48 horas no va a salir atontada. Una FA de 3 meses probablemente salga. Una FA aislada, sin cardiopatía aparente, probablemente no se atonte. Pero una FA de una estenosis mitral, seguro que sale atontada. No sabemos todavía responder a esta pregunta. Ya van a salir artículos que lo demuestren, ¿no? Y tampoco tenemos respuesta a esta otra. Si puede haber atontamiento del cuerpo y no de la orejuela o viceversa. Un paciente con FA se cardiovierte, a la hora tiene una buena onda A. A las 24 horas tiene más onda A. ¿Le va a ir bien a este paciente? ACV. El problema no estaba acá, no estaba en la patada auricular, no estaba en el cuerpo de la aurícula, el problema estaba en la orejuela. Este paciente post-cardioversión desarrolló una buena contracción del cuerpo, pero desarrolló un atontamiento auricular y un trombo de novo que embolizó. Y fíjense el año en que se publica, 1989. Entonces, ¿qué se hace? Se cardiovierte y se lo deja un mes anticoagulado. Esto es lo que no lo sabemos todavía. Supongamos que lo cardiovertimos. Tiene una buena contracción auricular. El cuerpo, ¿no? Transofágico. Le colocamos la gota en la orejuela. Tiene una buena contracción de la orejuela. Acá no hay atontamiento, ni del cuerpo ni de la orejuela. ¿Lo podemos dejar anticoagulado y que se vaya de alta? No se sabe. Nadie se atreve a dar una respuesta. Ya van a hacer algún estudio, un ensayo controlado, randomizado, y van a responder esta pregunta. La FA aguda se creía que era de bajo riesgo, hoy en día se sabe que es similar al de la crónica, desde los trabajos de Stoddard hace más de 20 años, donde se vio que una FA de menos de 2 días tiene embolismo reciente un 17%, trombo en la orejuela izquierda, y que hay que considerarla como una FA crónica. FA paroxística y FA permanente. Miren ustedes este trabajo, es impresionante, y tiene más de 10 años, ¿no? Una FA sostenida, la tasa acumulativa de riesgos, 1.5 años. Y vean las paroxísticas. Entonces no es tan inocente la FA paroxística. Hay que respetarla, ¿no? Y por lo tanto también hay que anticoagularla. Bueno,
Terminamos con stroke aortogénico. ¿Se acuerdan que les dije que la calcificación del anillo mitral y la calcificación de la válvula aórtica era mejor no tenerlas que tenerlas? ¿Por qué? Y porque es expresión de aterosclerosis. Y van de la mano con la ateromatosis coronaria y con la ateromatosis aórtica. Esta es una aorta ascendente, donde ven un debris enorme, y esta es una aorta descendente, donde ven otro debris enorme. Este puede embolizar a riñón, miembros inferiores, al vaso, etc. Este puede embolizar a cerebro. Pero vean lo más importante. ¿Ustedes ven placa ahí? No se ven placa. Son trombos adheridos a una pequeña placa. Entonces, esta patología hoy en día es altamente embolígena, constituye lo que llamamos un cardioembolismo por stroke aortogénico y se benefician con anticoagulantes. Desde los trabajos de Pierre Marenco en Francia desde el año 94 y los de Jones en el año 95, reconocieron la relación que hay entre la ateromatosis aórtica, la enfermedad carotidia y la fibrilación auricular. Entonces van de la mano todos estos fenómenos que un poco es lo que dijimos al comienzo. ¿Se acuerda cuando le mostré una endarterectomía que había hecho un ACV ipsilateral y después un ACV contralateral? Y porque tenía esto asociado. Una endarterectomía puede tener un stroke contralateral por una ateromatosis aórtica o por una FA. Entonces volvemos a lo que dijimos al comienzo, ¿no? Embolia intestinal también. El SPAF lleva muchos años, aprendimos mucho y estos estudios nos demostraron de que existen patologías que se asocian, como ya dijimos, la FA con la ateromatosis aórtica. Esto ya lo vimos 3 veces, es un ecotransesofágico de la aorta descendente. Vean ahí un debris, vean aquí otro y otro. Ahí hay una plaquita ateromatosa, acá otra, y acá hay engrosamiento intimal difuso. Pero esto es lo que tiene alto riesgo embólico. Yo creo que todos ustedes en los centros de rotación seguro que habrán visto diferentes grados de debris. Y tuvieron que pasar más de 2 décadas donde se sigue empleando la clasificación de Montgomery. Del año 96 se publicaron en las guías americanas y europeas de multiimágenes en patología aórtica. 20 años después. Y se sigue diciendo que una aorta normal es aquella que tiene un grosor íntimo medial de 2 milímetros. Se sigue diciendo que cuando el grosor, como en este caso es de 2 a 3 milímetros, hay un engrosamiento intimal difuso. La ateromatosis grado 3 es aquella que tiene placas, ya no es un engrosamiento, son placas localizadas hasta 5 milímetros. ¿Por qué hasta 5? Porque desde los trabajos de Pierre Marenco vieron que cuando la placa tenía de 5 más milímetros, tenía más embolia. Por eso hoy la ateromatosis grado 4 es la placa con más de 5 milímetros. Y fíjense qué curioso, esta placa tiene una pequeña úlcera, pero este tiene otra úlcera. Y en esta úlcera, en este cráter ulceroso, se puede formar un trombo. ¿Y saben lo que es la ateromatosis aórtica grado 5? El debris. Pero el debris es un trombo de diferente tamaño, 1 milímetro, 10 milímetros, independientemente del tamaño de la placa.
puede tener una placa de 1 milímetro o puede no verse la placa. Eso es debris. Trombo móvil en aorta. La patología aorta, esto ya se conoce desde anatomía patológica desde hace más de 30 años, ¿no? Lo más frecuente es la distribución caudocraneal. Entonces es muy frecuente la patología en aorta abdominal, con los aneurismas de aorta, trombosados que se operan, la ateromatosis de aorta descendente, después le sigue el arco aórtico y la ateromatosis del arco aórtico es el menos frecuente, ¿no? Pero desde la subclavia hasta acá puede embolizar a cerebro. Y este es un caso. Esta es la subclavia. Esta paciente tuvo una ACV, consulta por guardia, 80 años, fumadora, tuvo un accidente cerebrovascular isquémico en la arteria, en territorio de la arteria cerebral media, y en el transtorácico por supraesternal informan debris con placa ateromatosa. Fíjense en el debris, como les decía, en sístole va hacia la aorta descendente, pero en diástole apunta hacia la carótida. Por eso pueden, en esta localización, hacer ACV. Bueno, diferente este debris que está en aorta descendente, esto solamente puede hacer una embolia distal. Viene esta aorta enferma, aorta descendente, engrosamiento intimal difuso, una placa grande, ulcerada, y un trombo que está dando la vuelta como un lazo, ¿no? También 20 años que se demuestra la relación entre la ateromatosis y la edad. El 20% de los septuagenarios puede tener ateromatosis aórtica. Y el aterombolismo aórtico, o el stroke aortogénico, o la isquemia periférica o visceral por ateroembolismo aórtico, puede ser espontáneo, porque se desprende el trombo, o iatrogénico durante una arteriografía, una angioplastia, una coronariografía, durante la colocación de un balón de contrapulsación, angioplastia, o durante la cirugía cardiovascular por el clampeo aórtico. Esta es una isquemia periférica, vean la oclusión bilateral de las arterias ilíacas con una extensa circulación colateral. Este paciente tenía un enorme, ya no debris, trombo en aorta. La tomografía es muy útil para descartar, para comprobar, mejor dicho, la embolia esplénica y renal, bilateral en este caso. Esta mujer de 56 años tenía aumento de los factores de riesgo embólicos, había tenido una isquemia arterial aguda en miembro inferior izquierdo, la embolectomizaron, se anticoaguló y esperando de que esto se licuara, se pide una resonancia porque hace una embolia recurrente y la resonancia, claro, ve lo mismo que el transesofágico. Dado el ACV recurrente y el enorme trombo en aorta descendente, se decide operar. Se le hizo una aortotomía en el callado y se removió una extensa placa con trombo. 30 minutos de clampeo, 96 de circulación extracorpórea y no hizo el tercer esperado evento embólico. Bueno, esto es el manejo de los pacientes con debris según el riesgo que tengan en la remoción operatoria. Este caso que les demostré en realidad se hace solamente en gente joven, con eventos embólicos repetidos, buenos candidatos quirúrgicos y grandes lesiones, ¿no? El paciente que les mostré en realidad estaba pasada de edad, pero bueno, la decisión del médico fue por la recurrencia a pesar del tratamiento médico.
el tamaño de la placa y la ateromatosis. Lo mismo, acuérdense, a partir de 4, 5 milímetros, en realidad 5, cómo aumenta el incremento de la embolia, ¿no? Pero este riesgo es mucho mayor cuando está en aorta ascendente y en arco aórtico que en la aorta descendente. El ACV en la aorta descendente, que está debajo de la subclavia, es posible, pero mucho menos probable que si está en aorta ascendente o en el arco aórtico. Y esto es para ir terminando. Ustedes han visto, seguro, en la práctica de su cardiología clínica, el síndrome del dedo azul. Esto es debido al ateroembolismo. Se rompe la placa y salen cristales de colesterol. Y esos cristales de colesterol dan una embolia periférica que produce el dedo azul en la mano o en el pie. Cuando se hace una histología del dedo azul, se ve en blanco donde estaban los cristales de colesterol, que se lavaron, ¿no? Y esto está asociado a Debris. Lo mismo que tenía en el pie, hay pacientes que lo pueden tener en la mano, y acá estaba la gran controversia. ¿Se anticoagula el dedo azul? Durante muchos años se decía que no se podían anticoagular, porque si se ulceraba una placa ateromatosa y se liberaban cristales de colesterol, los anticoagulantes evitarían el cierre de la placa y favorecerían más embolia de cristales de colesterol. Hasta que un autor dijo, si esta teoría fuera cierto, todos los fibrilados estarían con síndrome de dedo azul. Y a partir de ahí no hay ninguna duda que el síndrome del dedo azul se anticoagula. Último diapositivo. En un estudio retrospectivo, las placas grado 4, más de 5 milímetros, en 519 pacientes, la mayoría con embolia previa, Tunick y Cronson demostraron que la asociación entre, que el tratamiento entre las estatinas, los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes, las estatinas tenían mayor efecto a 9 años de tratamiento, libertad de eventos, que los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes. Entonces, a partir de ahí, todas las placas ateromatosas reciben estatina. Como esta. Pero acá no hay trombo. Por el contrario, estos estudios ya tienen más fuerza, un estudio prospectivo que estudió el Debris, no en la mitad asintomático, en 100% sintomáticos, con embolia previa. Esto es un subanálisis del SPAF. Comparó los anticoagulantes orales con los antiplaquetarios a 1400 días. La supervivencia libre de eventos demostró que los anticoagulantes en el trombo es superior al antiplaquetario. Entonces, el Debris se anticoagula, la placa ateromatosa, estatina, y eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. Como conclusiones, terminamos media hora antes, la ecocardiografía es el método de elección en la detección de fuentes embolígenas cardiovasculares. Ahora, el transtorácico es la primera elección por su bajo costo y alta disponibilidad. Es más sensible para el diagnóstico de trombos en ventrículo izquierdo porque el transesofágico no ve la punta del ventrículo izquierdo. El eco de contraste, como les dije al comienzo, con Valsalva
es más sensible que el transesofágico para descartar foramen oval. Y esto yo no lo veo en la práctica. Yo veo que indica transesofágico. Y ni siquiera con contrastes. Y por supuesto después viene el paciente con diagnóstico que no tiene foramen oval, le hacemos un transtorácico con Valsalva y le demostramos lo que no se demostró con transesofágico. El transesofágico sí es más sensible que el transtorácico en detectar trombos en la orejuela. Ya les mostré que vimos 5 en 30 años por transtorácico. Es absolutamente muy superior al transtorácico para ver debris aórtico. Ese debris en el supraaórtico de ese paciente que había tenido una ACV, lo vemos una vez por año. Y debris aórtico vemos muchos por año, con transesofágico. Las vegetaciones y los trombos en prótesis se ven mucho mejor por transesofágico. Obvio, si nosotros tenemos una endocarditis y vemos múltiples vegetaciones, le vamos a hacer un transesofágico porque si esas vegetaciones son aórticas, puede tener un absceso del anillo, cosa que no vemos por transtorácico. Y los trombos en las prótesis son insensibles a la ecocardiografía transtorácica. Entonces, van viendo cómo las diferentes patologías se benefician más con una que con otra técnica. Y esto es algo que ustedes ya lo vieron, endocarditis de dispositivo, el transtorácico no los ve. Siempre hay que hacer un transesofágico. Y para terminar, el transesofágico ve mejor la anatomía del foramen oval, de la CIA y del aneurisma del septum interauricular. ¿En qué casos? Y cuando hay que cerrarlos. Para el cierre de un FOP, de una CIA o un FOP asociado con un ASIA, cuando se demuestra que tienen factores de riesgo embólico o han hecho embolia paradojal, el transesofágico siempre hay que hacerlo porque ve muy bien la anatomía. Y si tienen un transesofágico 3D, ven mucho mejor el septum interauricular si tiene una CIA oval, redonda, si tiene una CIA múltiple, si es un foramen oval con CIA, con septum fenestrado, lo ve mucho mejor el transesofágico.